Bienvenidos a esta nueva mini clase sobre las posibilidades de registro en plataformas. Son posibilidades de registros adicionales a Cochrane, donde nosotros podemos dejar a la vista del público las revisiones sistemáticas y los scoping review. Empezamos entonces. ¿Dónde se registran los protocolos de revisión sistemática? Y vamos a dar un recuento de todas las posibilidades que tenemos brevemente, ¿no? La primera y la más relevante es Próspero. Como les había comentado anteriormente, es un desarrollo implementado por la Universidad de York y que sirve para hacer un registro prospectivo de las revisiones sistemáticas y de los metaanálisis. ¿Cuál es la característica que tiene que tener mi estudio para ser reportada ya? Que tiene que ser una revisión sistemática. Las revisiones de alcance o los estudios que son in vitro, es decir, los estudios experimentales, no se registran en esta plataforma, ¿ok? Anteriormente se hacía una revisión de los protocolos, hoy en día el registro es automático. Se puede registrar de manera inmediata y se le genera un código a la revisión sistemática para poder ser publicada o que el protocolo inicial por lo menos quede publicado. ¿Qué es lo que tiene que tener un protocolo de revisión sistemática para ser publicado? La pregunta pico, la metodología, que son los criterios de elegibilidad, las bases de datos donde voy a realizar la búsqueda, la estrategia de búsqueda, es decir, la ecuación. También tengo que decir cuál es el proceso de selección de los estudios y para eso es importante utilizar la figura de prisma o el algoritmo que permite decir cómo se ha hecho todo el proceso desde la identificación, pasando por el screening y luego la inclusión de los estudios. Adicionalmente, como información relevante, ya sabemos que en Próspero vamos a registrar los scoping review, perdón, las revisiones sistemáticas que pueden ser cualitativas, de pronóstico. Los scoping review no van en Próspero. Las precisiones diagnósticas que pueden ser por tecnologías desarrolladas como instrumentos de recolección de datos o tecnologías desarrolladas para realizar diagnósticos, ¿no? A través de instrumentos, digamos, como aparatos médicos que son más precisos para hacer diagnóstico, imagen, otras cosas. Hay una revisión sistemática de casos, series de casos. Pueden haber revisiones sistemáticas metodológicas y revisiones sistemáticas epidemiológicas. Todas estas se registran en Próspero menos el scoping review. Y vamos a dar un repaso de las otras plataformas. OSF es una plataforma reciente. Esta opción también es útil si no se va a publicar una revisión sistemática que tenga resultados de salud. Por ejemplo, si yo voy a hacer un scoping review, puedo registrarlo en OSF. Si voy a hacer una revisión sistemática, por ejemplo, con metaanálisis, pero que conlleve a al que sea del área de educación, de derecho, de economía, de administración. Ese tipo de investigación sí se puede dejar en la plataforma OSF. Y allí, en esa plataforma, ya vamos a hacer una muestra de cómo se realiza. Es de fácil acceso, es gratuita, a diferencia de INSPLAY,
Implaci que sí tiene costo, ¿no? También es otra opción para registrar Scoping Review. Esta plataforma que tenemos acá, CIRREAF, es una plataforma que sirve para hacer registro de revisiones sistemáticas, pero para investigación en animales y en comidas, ¿no? En alimentos. Esta es otra Joanna Briggs Institute. Esa es una de las, también otra posibilidad bastante utilizada en Europa. Y si ustedes ven acá, esta es una revista. La revista se encarga no solamente de publicar las revisiones sistemáticas concluidas, sino también hay posibilidad de registrar el protocolo y ya le queda como una publicación científica, ¿no? Eso es una opción. La otra opción, por ejemplo, es la revista de Systematic Reviews de BMC. Ellos son partes de Springer Nature y también hacen ambas cosas. Te publican tanto revisiones sistemáticas como el protocolo. Figshare es una plataforma también donde se pueden utilizar más que todo para áreas que no son necesariamente de ciencias de la salud, sino que son otras áreas, ¿no? Figshare. Allí también se puede publicar el protocolo de revisión sistemática y queda protegido como propiedad intelectual. Todas estas plataformas generalmente generan un código y un enlace para poder entrar y mirar el protocolo, que es la idea. Ya vamos a hacer una pequeña revisión del Próspero. Aquí es muy fácil. Lo que hay que hacer es como registrar la cuenta, al igual que lo hicimos en la plataforma de Cochrane. Se registra, se da un correo, una clave, y luego pueden ingresar y mirar todas las opciones que existen acerca de Figshare. Es completamente gratis y sirve para hacer estos registros que le había comentado, porque al final la idea de la revisión sistemática, cuando se llama transparente, es porque se inicia con un protocolo y luego se entiende que a medida que va transcurriendo el proyecto, pues pueden haber cambios, pero esos cambios deben ser constantemente actualizados y brindar las explicaciones de por qué se hicieron los cambios. Eso es transparencia, ¿no? NOS es una revista que publica revisiones sistemáticas en el área de educación. Como les había dicho, tanto hace revisiones sistemáticas concluidas, Scoping Review, como también en algunas oportunidades, dependiendo de la calidad, pues publican el protocolo. Esta es eh, eh, es una revista nórdica de revisiones sistemáticas en educación. Esta es, bueno, una plataforma. Hay unas plataformas que son unos repositorios que son de universidades o instituciones que son organizados, organismos para hacer registros de la revisión sistemática y garantizar que el proceso sea transparente, ¿no? Eso es lo que interesa al final, por eso es que por eso es que se publica el protocolo. Entonces vamos a hacer una prueba en Próspero rápidamente. Próspero lo vemos de esta manera. Incluso si nosotros queremos hacer una revisión sistemática, queremos ver cuál es el historial, como es un registro prospectivo,
y que ya tiene varios años funcionando, nosotros podemos ver cuáles son las revisiones sistemáticas que se han publicado recientemente en el área de interés que yo tengo. Entonces, cuando vayan a hacer la búsqueda de la revisión sistemática relacionada con su tema, o sea, si ustedes ya se plantearon hacer la revisión, tienen que hacer la búsqueda en esta plataforma, así como se hace en Cochrane, ¿no? Entonces, ¿cómo se ingresa? Vamos a decir, lo puedo articular a mi ORCID, ¿no? Es una forma, ya les había recomendado en la clase anterior que por favor registre su perfil en ORCID, es muy útil y lo solicitan todas las revistas para poder hacer el proceso de publicación. Si no están registrados, pues aquí donde dicen Join Us, ahí ustedes pueden ingresar, colocar todos sus datos y hacer el registro a la plataforma. Pueden entrar por ORCID o pueden entrar con su propio correo electrónico y su clave. Ya les había dicho, bueno, Próspero es un registro internacional de revisiones sistemáticas. ¿Y cómo hago una revisión? ¿Cómo hago un registro de revisión sistemática en Próspero? Aquí hay unos tutoriales bien interesantes. Habla un poco de qué es Próspero, muestra las estadísticas de lo que va registrado durante el 2024 y ahora el 2025 y 2026. Estos tutoriales son muy útiles cuando nosotros vamos a iniciar cuando iniciamos la utilización de la plataforma. Y aquí hay una opción que le dice que registre su revisión sistemática ahora mismo, ¿no? Entonces, una vez que yo he leído los términos, esta es como una forma de eh, entender si realmente lo que yo voy a registrar cumple con estos requisitos, ¿no? Hay que leer los términos de uso y la política de privacidad. Hay que hay que estar comprometido con que los datos que se van a entregar y la información proporcionada debe ser precisa y confiable. Las revisiones sistemáticas deben ser escritas en inglés. De todas las revisiones, el scope significa que puede ser, acuérdense, eh, una revisión sistemática con metaanálisis cualitativa, de diagnóstico, de pronóstico, de intervención, de epidemiológica, de series de casos, de metodologías, ¿no? En salud. Las revisiones deben ser registradas antes de empezar a extraer los datos de las bases o antes de hacer la revisión sistemática. Eso es una de las cosas que se pide. La revisión debe construirse previamente, el protocolo debe estar por lo menos revisado y construido previamente antes de empezar a colocarlo en la, en la plataforma. Y debe haber un compromiso de nosotros de buscar si esa revisión sistemática ya se hizo, si es reciente, si amerita actualización, ¿no? Próspero acepta información de buena fe. Por eso ellos no la revisan, pero uno tiene que comprometerse a realizar una revisión íntegra, registrarla correctamente y con mucha responsabilidad asumir el contenido que se le coloca allá, ¿no? Otro aspecto que es muy importante es que, bueno, ellos hacen algunas advertencias sobre si hay, por ejemplo, si es detectada algunos procedimientos de mala conducta en la investigación, que es lo que tienen algunas condiciones. Entonces, aquí nosotros colocamos que sí hemos leído y entendido las condiciones
Y yo puedo decir que yo voy a registrar una revisión sistemática que trata de investigaciones primarias que tienen participantes que son seres humanos. O una revisión sistemática de estudios cuyos participantes son animales, pero que tienen una implicación directa en la salud del ser humano. Son las únicas revisiones sistemáticas que podemos registrar en Próspero. Una vez que yo le digo que sí, entonces, bueno, vienen otra serie de preguntas. Dice que por ejemplo, ellos no aprueban el hecho de que se registren protocolos para hacer entrenamientos o para realizar una prueba educativa o por un proyecto de educación. En ese caso no se puede registrar. ¿Ok? Y luego dice qué tipo de revisión sistemática vas a planificar. Si una revisión sistemática de intervención, y ya vienen el resto de las revisiones sistemáticas. Supongamos que es por una intervención, ¿no? La registramos y así se ve la plataforma para empezar a registrar el protocolo. Lo primero que voy a hacer es registrar el título, ¿sí? Se coloca el título, se salva, luego piden algunas características de la pregunta pico, ¿ok? Hablan de la racionalidad del estudio, decirlo de manera concreta. Fíjense que todo esto, y vamos atrás, todo esto son los pasos de Prisma. Son idénticos. Los objetivos, las palabras claves y en qué país. Están los autores que van a hacer. Vienen los criterios de elegibilidad. Observen. Los criterios de elegibilidad están anclados a la pregunta pico. Viene si revisaron y si ya revisaron y hicieron el chequeo de que no haya revisiones sistemáticas similares y si las hay, justificar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para poder realizar? ¿Cuál es el tiempo que vamos a tomar para hacer esta revisión? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Ok? Eh, podemos dejar habilitado el, em, nosotros vamos a habilitar el protocolo, ¿verdad? Podemos decir que el protocolo completo no ha sido escrito, que el protocolo ha sido publicado y tiene un DOI. Puede ser que lo hayan publicado en otra plataforma, por ejemplo, en, en en OSF, ¿no? Porque a veces sí hay gente que lo registra en varias plataformas, aunque no debería hacerse, pero en algunos países se requiere eso, ¿no? Ok, vamos atrás. ¿Cuáles son toda la parte de búsqueda y selección de la evidencia? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cómo va a ser el proceso de recolección de datos? Y aquí era lo que les comentaba, que a lo mejor algunas se dan todos los ítems, sobre todo cuando es metaanálisis, pero a lo mejor ciertas áreas pues no aplica a su revisión sistemática, ¿no? Los resultados deben ser analizados, cómo van a ser analizados, cómo se planea hacer la síntesis de la evidencia, actualmente cuál es el estado del proyecto, ¿no? Es recomendable colocar todo esto que no ha iniciado, ¿ok? El equipo de revisores, quiénes son, hay que colocar la afiliación,
si esto cuenta con fondos o no, y quién va a hacer el peer review si aplica. En esta parte, muchas veces nosotros nos colocamos, por ejemplo, yo ya aparezco porque ya tengo dos, dos protocolos registrados acá. Y la persona que registra también al coautor y esa con su correo y estos datos. Y luego ese coautor tiene que validar la información. Una vez que el coautor valida, ya se activa el protocolo para poder aprobar y enviar, publicar la versión final del protocolo, ¿no? Se dan algunas informaciones adicionales, al igual que en Cochrane, aquí se dice, se establece si hay conflictos de intereses o no. Generalmente nosotros no, pero esto es más que todo para investigación farmacológica. Y bueno, asegurarse de que vamos a incorporar los términos mesh dentro del protocolo. No, esto es se ve así. Esto es lo que nosotros tenemos. Y una vez que nosotros ya hemos marcado todas las opciones, cada una se va colocando en verde. Cuando yo reviso mi próspero, ¿ok? Yo aquí tengo vamos a ver, tengo activado 3 récords. Tengo 2 registros, ¿ok? Bueno, lo tengo que retirar de acá. A ver, necesito borrar. Ok, luego lo borro. Y tengo 2 registrados. En estos 2 registrados, fíjense, el primero es una publicación que nosotros ya realizamos. Teníamos aquí el registrado el protocolo y fíjense, lo registramos por primera vez el 6 de abril del año 2023. Luego el 17 del 2023, el 17 de abril se hizo una modificación. Luego el 9 de marzo del 2026 se hizo una actualización y luego el 12 de marzo en 2 oportunidades se hicieron 2 actualizaciones. Todo eso queda registrado ahí. ¿Cómo se ve el protocolo? Se ve de esta manera. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo acá. Se ve de esta manera. Y el número asignado es el número que nosotros colocamos en la metodología. Esto es más o menos como hicimos la revisión. Fíjense que están cada uno de los pasos eh, publicados acá. Y luego se señala, ¿no? Todos los avances y luego se cierra. Esto se puede imprimir incluso. Ese número que tiene la revisión sistemática es el número que vamos a utilizar de principio a fin para poder publicar nuestro protocolo con Próspero. Bien, y ahora vamos un momentico a revisar lo que sería el OSF. Fíjense, OSF es una plataforma de Open Access eh, que se habla actualmente del Open Science, ¿no? Déjenme ver si lo tengo con mi orquídea. Sí está, creo que sí está articulado. Pero Open Science, incluso nosotros podemos almacenar allí bases de datos y se pueden hacer estudios de las bases de datos que están públicas y que quedan públicas, están a la vista de los demás, ¿no?
Aquí se pueden colocar bases de datos, sobre todo de estudios primarios, sobre todo hoy en día las revistas quieren ingresar a mirar las bases de datos. Se puede organizar todo el proyecto completo eh, y dejarlo de Open Access para revisar cualquier cosa. Y aquí hay algunas Scoping Review que están registrados ya en OSF. Vamos a revisar alguno de este. Estos son datos. Por ejemplo, este es un proyecto. Vamos a verlo. Ven, un proyecto que se publicó hace poco y aquí está la carpeta con los análisis que se realizaron. Está la base de datos y, bueno, la base de novios, de pareja bueno, los análisis también están allí, ¿no? Muchas veces las revistas exigen hoy en día que esos datos queden públicos. Y ellos asignan un número de DOI y nosotros luego podemos generar una cita de ese proyecto. Vamos a ver. Quisiera generar la cita acá, pero no la aquí. Citación. De esta manera se cita la base de datos. Bueno, vamos a ver. Esto es como un proyecto de investigación primaria. Y este, que está por publicarse. Y este es un scoping review, una revisión de alcance. ¿Ok? Se publica acá. Este ya está publicando. Estos estudiantes hicieron una wiki sobre de lo que trata el proyecto. Tienen tal vez alguna metadata acá, una descripción. ¿Ok? Hacen algunas, eh, muestran algunas cosas, muestran. Aquí hacen ya como que la revisión completa, pero no está el protocolo como tal. Hacen la descarga de los trabajos. Vamos a ver la wiki. No, estas personas por lo menos tienen mi proyecto incompleto. Vamos a ver a uno acá si está completo. Si hay que concentrarse en realizar la wiki y como les decía, plantear la pregunta y colocar todos los elementos de la metodología que están en la lista de Prisma. Vamos a ver acá qué otra cosa les puedo mostrar. Es bastante sencillo la utilización de esto. Aquí también pueden hacer ustedes su búsqueda de scoping review o de protocolos que estén publicados. Vamos a hacer una búsqueda rápida. Aquí hay un protocolo de scoping review. ¿Ven? Esto fue creado el 30 de enero del 25. Y si entramos, fíjense los elementos que tienen acá. Estos tampoco hicieron la wiki del proyecto. Es conveniente hacerlo. Vamos a ver acá. Solamente están incorporando, son las extracciones de los documentos. Por ejemplo, la extracción de los ensayos clínicos. Y otra cosa que están colocando es vamos a ver el scoping review, la extracción, los cursos translacionales. Vamos a ver esto. Esto posiblemente vamos a ver si nos da más información adentro, porque generalmente tiene que estar visible afuera. No se proporciona mucha información acá. Vamos a ver otra opción. Bueno, aquí está la base de datos extraída del, la base de datos extraída de de las plataformas de búsqueda, ¿no?
Aquí hay otro Scoping Review, otro protocolo de Scoping Review. Aquí hay otro. Vamos a ver si este está un poco más completo. Aquí está el wiki, pero está vacío. Muchas veces es que registran, pero no lo dejan abierto, no lo dejan visible. Yo tengo algunas cosas que están invisibles también. Está el prisma, vamos a ver cómo lo tienen. Bueno, este es el diagrama prisma. Aquí lo que tiene es una breve descripción, cuándo se creó y quién es el autor. A ver si tiene la wiki, no la tiene visible, pero tiene una varias posibilidades de registrarlo. Entonces, bueno, la recomendación es que lo hagan con el formato que les había indicado. Puede ser el formato de Campbell o el formato si conlleva este copy review a resultados de salud, pues eh, hay que registrarlo siguiendo el formato de Prisma. Muy bien. Esta es una de las otras plataformas que ya les había comentado, que les quería enseñar. Y queda pendiente lo que sería Campbell. Campbell lo pueden publicar o sea, Campbell eh, utiliza el modelo de Cochrane y lo implementa para otras áreas del conocimiento, como por ejemplo, vamos a la plataforma de ellos directa. Esta es la revista, quiero que la vean. La revista ahora cambió se cambió ya no es Wiley, ahora es de Sage, ¿no? Ya lo vamos a revisar. Vamos a revisarla de una vez. Anteriormente era Wiley, ya se cambiaron. Y en esta, perdón, esta actualmente ellos cambiaron de editorial y yo lo que les quería mostrar, por ejemplo, es este protocolo. Es un protocolo que trata sobre, está de acceso abierto. Habla sobre el impacto de eh, tiene que ver con familias afectadas por incarne, este término que lo desconozco, no lo conocía. Pero fíjense cómo ellos publican de una vez el protocolo. Ya les queda publicado y hacen una introducción, hablan de esta intervención, cuál es el objetivo, cómo se define el abordaje de la investigación desde la revisión sistemática, eh, cuáles son los aspectos conceptuales, las dimensiones, y aquí empiezan a desarrollar un poco lo que sería la pregunta, población, los tipos de resultados que van a buscar acá. Cuáles son los criterios de elegibilidad, cuáles son las ecuaciones de búsqueda, cuáles son las bases electrónicas que se van a usar y los otros recursos que se van a utilizar, ¿no? Dando una explicación completa de cómo van a hacer el protocolo. Y esto lo publica. Y por supuesto ya que es como la misma metodología de Cochrane.
que dejan como publicación científica los protocolos. Ahora vamos a Campbell. Ujú. Quiero que vayamos directamente a la página web de ellos para que vean un momentico cuáles son los recursos que tienen, que ya se los dejé disponible en el aula virtual. Está acá, Campbell Scientific. Y esta es la página, no, Campbell Collaboration. Tienen el mismo principio trabajan con la misma filosofía que Cochrane. Aquí en la primera parte, pues hay una explicación de qué es lo que ofrece, cómo se trabaja la colaboración Campbell. eh, Habla un poco acerca del trabajo que realizan, cuáles son los grupos de expertos, al igual que Cochrane, ellos también tienen una serie de grupos de expertos. Se pueden hacer búsquedas de lo que se ha investigado en esta área, ¿ok? Fíjense que todo lo que sea educación, eh, discapacidad, crimen y justicia, soluciones climáticas, ¿no? Varios aspectos se pueden ir eh, revisando acá, ¿no? Las áreas de trabajo de ellos. Aquí, bueno, habla un poquito de, invitan a publicar, cuáles son las guías y los formatos para empezar a publicar. También tienen plataformas de entrenamiento, tienen una calculadora del tamaño del efecto para hacer los metaanálisis, premiaciones, sección de preguntas y respuestas. Y bueno, también hay invitaciones para ser parte del equipo. Vámonos acá a la parte de empezar una revisión sistemática y cuando ustedes aquí mismo pueden, por ejemplo, descargan el formato para poder realizar la revisión sistemática. Y si la ven, bueno, es bastante amigable y muy parecida a lo que sería la revisión sistemática utilizando la metodología Prisma o Cochrane. Son muy parecidas, muy similares. ¿Ven? Vean que es bastante corta y este formato que ustedes llenen, por ejemplo, las personas que no son del área, que van a hacer una revisión sistemática con metaanálisis, que no conlleva a buscar resultados de salud en los seres humanos, pueden utilizar este formato y subirlo en OSF para que ya le genere, quede registrado con su número asignado en la plataforma, eh, y que lo puedan incluir en el artículo científico final. Bueno, y con esto pues he concluido el análisis que les quería mostrar. Muchas gracias y quedamos pendientes de las preguntas que quieran realizar en el próximo encuentro. Cualquier duda que les haya quedado, por favor, la discutimos antes de iniciar la siguiente clase que trata sobre pregunta pico. Gracias. Hasta luego.